Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis, ahorita dijimos que íbamos a hablar de un tema de Estados Unidos, específicamente de la Suprema Corte en Alabama. Exacto, la Suprema Corte de Justicia de Alabama, de un tema de la fertilización in vitro. Sí. Resulta que en Alabama, dos parejas de esposos, apellidos LePage y Fonde, demandaron a una clínica, un centro de medicina reproductiva y a la asociación de Mobile, a la asociación de enfermeros de Mobile. Mobile, Alabama, una ciudad. Mobile, Alabama. Y al Centro Médico de Enfermería de Mobile. Eran tres entidades demandadas. ¿Por qué demandan estas dos parejas de esposos? Porque un paciente de esos centros destruyó unos embriones. Sí, hay que decir que un embrión es una unión del óvulo y los espermatozoides, sí, el óvulo fecundado ya. Cuando ya el óvulo está fecundado, los procedimientos de fertilización utilizan varios óvulos fecundados para hacer una fertilización. Entonces, cuando uno falla, pues tienen el otro y tienen el otro hasta que germina, hasta que tienen éxito, ¿verdad? Entonces, los embriones ya fertilizados se guardan. Y hay hay todas unas medidas que favorecen la preservación de esos embriones. Entonces, ¿qué alegaron? Me faltó un demandante que se añadió, un tercer demandante. Fueron tres parejas. Los esposos o la pareja Aysen. Esos fueron los que demandaron. Entonces, se destruyen los embriones de estas tres parejas y ellos demandan al centro por violación a un estatuto de protección de niños en Alabama. Sí. La conceptualización de que un embrión es una vida en potencia, ¿verdad? Ese estatuto castiga la muerte de niños por medios humanos, o sea, para proteger, un estatuto de protección de menores. Obviamente, esa demanda es rechazada y va escalando hasta que llega a la Corte de Apelación de Alabama, que devuelve el expediente a la Corte de Apelación. O sea, la Suprema Corte devuelve el expediente a la Corte de Apelación, pero está tuyendo que hay que juzgarlo, o sea, que constituye un tema de daño a un niño. Sí. Obviamente, dándole el estatuto de niño a un embrión. A un embrión. ¿De dónde lo destruyen el embrión? De un área donde está congelado en nitrógeno. ¿Entiendes? Claro, nitrógeno. Entonces, como sustancia que produce para preservarlo. Para preservarlo. Criogénica. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que eso detiene en Alabama, que es uno de los estados más pobres de Estados Unidos, dicho sea de paso, en donde alrededor del 7% de las parejas tienen problemas de fertilidad. 9% de los hombres, 11% de las mujeres. Hay que ver la composición también de la población. Obviamente afroamericano. Ese es otro tema. En su mayoría, pobre. Sí. ¿Entiendes? Que son los que más necesitan reproducción asistida. Y son los que han sido objeto de mayores campañas de control de natalidad. Exactamente. Mira por dónde vamos. Mira las implicaciones que eso tiene. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora los centros que trabajan con fertilización in vitro están parando sus programas hasta tanto haya una definición legal del tema. ¿Por qué? Porque puede ser, o sea, la sentencia es insuficiente
para establecer un criterio. ¿Por qué? Porque se refiere a estos 3 casos. O a este caso, solo a este caso. Y no hay un criterio, una pauta general. Pero el miedo es que ese precedente se utilice en otros casos dentro del mismo Alabama. Y que entonces se constituya en una jurisprudencia de uso general. Es difícil que eso llegue a la Suprema Corte de Justicia norteamericana porque se trata, hay el fuero de competencia de cada corte, que de cada Suprema Corte sobre la interpretación de sus propios estatutos es un fuero soberano. O sea, no choca, no entra. Es estatal. Es estatal. Cada corte, cada Suprema Corte estatal tiene la potestad de hacer su propia interpretación de su propio estatuto estatal. Claro. Aquí no se está legislando, o sea, no es una ley, es una. No es constitucional. Es una cuestión. Es una cuestión de que cae dentro de la soberanía de cada estado, de los sistemas judiciales de cada estado. Por eso cada estado tiene su ley con respecto al aborto, por ejemplo, diferente. Y hay estados que son más estrictos en la aplicación de las leyes pro y anti-aborto. Texas, por ejemplo, que tiene una diferencia con respecto a muchos otros estados sobre lo que constituye un aborto. Aquí caemos de nuevo en la trampa de la conceptualización. Esta decisión se da en un estatuto de protección al niño. Al niño. Ahora, la trampa de la conceptualización. ¿Qué es un niño? Ahí quedaría establecido que es cualquier producto entre la concepción y 8 semanas después. Porque el embrión, lo que se está hablando es que un embrión que constituye desde la fertilización o lo que similarmente sería la concepción por medios naturales. Y la vida se protege desde el momento de la concepción. Correcto, como dice la Constitución de aquí, dominicana. Ahora, la concepción ya está demostrado que no es un momento. Ya comenzamos mal. Sí. Desde el momento de la ¿cuál es el momento de la concepción? Sí. No se sabe. No se sabe. Ya nosotros acabamos de aterrizar una nave en la Luna otra vez esta semana y todavía a la mujer para determinar esta embarazada le preguntan cuál es su última menstruación y comienzan a calcular. O sea, no hay un momento exacto de la concepción. Bueno, ahí comienza el problema. Un concepto acordado. Obvio, pero no es científico. Pero científico hay que ver, porque si tú puedes determinar, digo, en el caso de la fertilización in vitro, es cuando tú logras introducir un espermatozoide dentro de un óvulo. Y a partir de ese momento... No introducir... Es cuando se da el fenómeno, no cuando, porque a veces se introduce y no logra. No se logra. ¿Entiendes? Es cuando se da el proceso de mitosis celular, que se da ahí. Sí, es cierto. Es cuando se da eso. Es cierto. Ahí es que hay concepción. Sí. Pero entonces dicen unos médicos, porque oyendo las 2 campanas, porque esto puede implicar, esto puede tener graves implicaciones o implicaciones importantes, no necesariamente negativas. Ese es el temor que existe entre los conservadores y los dicen unos médicos, dicen, pero tú le estás otorgando derechos a un ente microscópico. Sí. ¿Tú estás oyendo? Le está otorgando no derechos, sino los mismos derechos. Los mismos derechos que a un niño. A un ente microscópico que no tiene posibilidad de sobrevivir fuera de un medio o del medio de natural, que es la madre, o de un medio artificial. En este caso fue para un medio artificial porque era congelado con nitrógeno que estaban. Sí, sí. Lo que se hizo fue que lo descongelaron y lo destruyeron. Sí. Entonces, la otra inquietud que eso plantea es en la fertilización in vitro, es que el método es fecundar varios huevos y producir varios embriones e implantar uno. Sí. O implantar 2 o 3 para que alguno se desarrolle. Entonces, que fue, tú recuerdas que cuando trajimos al doctor aquí. Sí, Monte de Oca. El doctor Monte de Oca que nos dijo, el problema es que hay muchos embriones guardados. Sí. Muchos óvulos fecundados guardados que son remanentes
del proceso y que se necesitan para... Y que no hay un protocolo de disposición. Eso que dijo el doctor Montedeo, que hace como un año que lo trajimos aquí, míralo ahí ahora. Sí. En una decisión ¿Cuáles son judicial? Las implicaciones? Bueno, en el estado de Alabama ahora va a tener o implementar una serie de medidas protectoras para que no se destruyan o guardarse en otro estado. Exacto. Porque ya en Alabama está determinado que los cuidados con los que se tienen que guardar esos embriones son los cuidados similares a lo que se tendría que utilizar para preservar la vida de un niño. Eso implica gastos y infraestructura completamente diferente y mucho más cara. El peligro y lo que se está hablando ahora es que las parejas que necesitan este procedimiento van a tener que pagarlo mucho más caro, o irse a otros estados. Ese es el gran problema de jugar con estos conceptos. La religión woke. Sí. Está jugando. ¿Cómo se llama? El cientista francés Jean-François Brownstein escribió un libro que se llama La religión woke. Uno de los pilares de la religión woke es el ninguneo del cuerpo humano. Sí, ¿no? O sea, tiene todos los elementos compositivos de una religión. Él dice que es una religión. Que es una religión que se está dando en los centros de pensamiento científico, que son las universidades. Y con el mismo fanatismo que las más grandes e importantes religiones. Y la cultura de cancelación. Sí. O sea, es una... El primer pilar, uno de los pilares más importantes de la religión woke, de Jean-François Brownstein, el libro está en Amazon, lo pueden comprar, es precisamente el tema del tratamiento al cuerpo humano. O sea, yo no estoy supeditado a nada biológico. Ni biológico ni científico. Ni científico, nada biológico. El que usted es varón, usted es lo que usted quiera, no está atado a la biología. La biología es secundaria aquí. Ahora un niño es lo que yo quiera que es un niño. ¿Entiendes? O sea, eso es una manifestación más de lo que es ese pensamiento. Cuando usted lee la sentencia, está en el New York Times, está la sentencia, está el enlace, tiene unas 150 páginas. Cuando usted lee la sentencia, los votos que hay ahí, donde hay uno de los jueces que dice, bueno, es que Dios quiso. Sí. O sea, tú estás oyendo. Una de las críticas es que se menciona a Dios para la justificación de una sentencia judicial. Sí. O sea, está, no una vez, no. Está mencionado más de 20 veces ahí, en esos votos. Entonces, cuando usted ve eso, que en pleno siglo XXI, en la era de la mayor ilustración de la humanidad y de los mayores avances en el pensamiento y de la libertad y del desarrollo del pensamiento humano, te buscan esas justificaciones para imponer cosas como esa. Porque, obviamente, perfecto, el debate, ya nosotros estábamos acostumbrados al debate de lo pro vida y que sí, desde el concepto. Pero ya esto ha llegado, esto es una posición súper extrema. O sea, es que es una célula que ni siquiera está en un medio que le permite desarrollarse con viabilidad. Ya le vamos a dar el mismo tratamiento que a un niño. O sea, vamos a aplicarle una ley que está hecha para niños que ya existen. ¿Tú estás entendiendo? Claro, y ya los políticos ya están tomando partidas. Obviamente, ya Donald Trump habló y dijo que está de acuerdo con eso. Sí, porque electoralmente se montan. Electoralmente ya se montan eso y los providas se alegran. Ya la portavoz de la Casa Blanca dio una rueda de prensa en un avión, en el Air Force One, que iban para California, y ahí convocó a la prensa para escandalizarse por la decisión. Sí, lo que nos sorprende es la convivencia de conceptos como ese y otros tan diferentes dentro de la misma sociedad norteamericana. Sí. ¿Verdad? Porque están conviviendo, y si tú me dices 1960, 1950, no me sorprendería para nada esa sentencia, pero
en esta época donde hay sentencias, también como una normativa de la ciudad de Nueva York, en donde tú puedes desechar una vida hasta después, al momento de nacer, todavía no tiene derechos. Entonces, la normativa que permite que una persona aborte justo después de dar a luz, y otra, como la de Alabama, participando en este medio, en esta vida, o sea, en este momento histórico, cohabitando en este mismo tiempo, y tú te das cuenta de la diferencia que hay, que es representativo de la radicalización que existe y la polarización que existe en los Estados Unidos. Porque es que no hay mediante. No hay. O sea, no hay una posición ideológica lógica. No, centrista, no hay. No hay. Ya desapareció, eso desapareció. Y eso es lo que explica la religión woke. Sí. Fíjate que ese tratamiento de religión, una religión no admite el postulado contrario. De hecho, y sobre todo, algo que es más castigado por ejemplo, el cristianismo, al hereje se le convierte. Porque el cristianismo y el islam también son religiones proselitistas. Sí. Y por eso que tienen tanto problema. Sí. Hay que buscar. Si tú tienes que captar armas. Sí. Ahora, más que la herejía, que está contemplada, pues si tienen que captar armas, es porque no creen convertirlo. Sí. El hereje se le convierte. Pero hay otra cosa que está más castigada que la herejía, que es la apostasía. Sí. El que estaba aquí, que se fue para allá después. Sí, el apóstata, o sea, el que se convirtió y después renegó todo. Es peor. Es peor. Y eso es lo que los woke, lo que tratan es de considerar como apóstatas a los científicos y a los pensadores. Sí, pero no lo llaman ni científicos ni pensadores, sino personas insensibles. Sí, porque pues claro, pues lo degradan. Sí, lo degradan moralmente. Lo degradan moralmente. Es el enemigo. Sí. Es un enemigo. La concepción del enemigo. El enemigo no es igual que yo, es inferior. Y por lo tanto, los derechos que yo tengo no se aplican a él, no se le aplican. Sí, el pensamiento binario. Exacto. Entonces, todo eso son manifestaciones de este tipo de cosas. Ahora, y en los minutos que nos quedan, un fenómeno que tenemos que analizar. Hay una baja en los precios de la cocaína en el mundo. Terrible. Y eso está desestabilizando políticamente a los países latinoamericanos. El caso de Costa Rica. Ecuador. Hay que recordar que Ecuador se dolarizó hace unos años, claro, ¿verdad? Claro. ¿Cómo sobrevivimos los países latinoamericanos durante la pandemia? Porque emitimos moneda y esa moneda se dio en incentivos y esos incentivos dinamizaron de alguna manera la economía. Y algunas la dinamitaron. O sea, la recalentaron, pero sobrevivimos porque pudimos emitir moneda. Claro. Porque pudimos poner en funcionamiento moneda. Ecuador no pudo. La única forma que Ecuador logró es atraer capitales, porque como no podía emitir dólares. Ecuador es la plataforma ideal, hay dólares y tú estás dentro de la producción de cocaína más grande del mundo. ¿A quién atrajo Ecuador? Lo que era Panamá antes, ahora es Ecuador. Ahora, Ecuador atrajo a carteles. Claro. Y atrajo a carteles durante la pandemia que se establecieron en Ecuador, que fue el elemento que permitió que Ecuador pudiera sobrevivir sin poder emitir. Ahora hay una escalada de violencia en Colombia, que han vuelto los sicarios, y hay una reconfiguración del tablero en Latinoamérica que puede tener implicaciones políticas. Eso se puede llevar hasta gobierno. Completamente. Ahora, por la desestabilización del esquema de seguridad. Es que han deprimido los precios porque se ha reducido la demanda. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora hay drogas sintéticas. El fentanilo. Que son más baratas
Y la capacidad de producción de la cocaína ha mejorado y se ha eficientizado. Pero también, donde tú producías 5 kilos, ahora puedes producir 50 kilos con tecnología. Y la capacidad de transporte también se ha incrementado, pero también el mismo fenómeno que provocó el auge de la cocaína, que fue el bajo volumen de transportación, es lo que tiene el auge del fentanilo. Es que en un bulto tú llevas... Todavía es más eficiente transportar. Una cantidad de fentanilo que te da para suministrarle a una ciudad entera en un bultico. Ya tú no necesitas un avión, tú no necesitas nada de eso. En Europa se ha decrementado un 60% el precio de la cocaína. Así están las cosas en el mundo. Pero ya llegamos al final. Ya está nervioso allá, nos está haciendo señas. Y queremos agradecerle a nuestros teleoyentes su sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.